Buenas tardes a todas, a todos los que os habéis querido acercar a esta especie, bueno, no sé muy bien cómo llamarlo, sinceramente, porque muchas veces hemos hecho aquí utilizando la tecnología Zoom, no sé, pues lo que nosotros llamamos Management Lab, laboratorios de aprendizajes, o hemos hecho contactos con vosotros para otros programas, otros proyectos, pero hoy para nosotros es una tarde especial, es un ratito, nada más, pero es un ratito especial porque todo esto surge a partir de la trágica, bueno, vivencia que han tenido los vecinos de Valencia, los paisanos, en este caso, por lo menos algunos que estamos aquí en la Comunidad Valenciana, los paisanos, y queremos hablaros y queremos daros las gracias y hablaros, primero daros las gracias y después hablaros un poquito de cómo vivir las adversidades. A veces las adversidades son verdaderamente trágicas, ¿no? Como es este caso. Bueno, lo primero, bienvenidos y muy agradecidos de que todos hayáis querido estar aquí con nosotros, con el equipo de Think and Action, pero también con Marta Freire, que forma parte de nuestro equipo, es de nuestra familia. Algunos de vosotros la conocéis. Ella es psicóloga, pero que ha querido también acompañarnos hoy para hablar del estado de duelo, de cómo se viven las tragedias, cómo se viven las adversidades, cómo nos enfrentamos a la incertidumbre. Estamos agradecidos también a todos aquellos de vosotros, de vosotras, que habéis querido además uniros con una colaboración de ayuda, que era otro de los motivos también por lo que lo hicimos, con Mensajeros de la Paz, para que bueno, todas esas ayudas vuestras pues, pueda llegar a todos los necesitados en Valencia, en los pueblos de Valencia. Todo esto que estamos haciendo va a quedarse grabado, lo podréis ver en un tiempo, en unos días ya en YouTube y os haremos llegar también la grabación a todos los que os habéis apuntado por si os interesa luego o por si os perdéis una parte o por si os interesa algo luego destacar o extraer de todo lo que os vamos a contar. Vamos a dividir este espacio que durará aproximadamente una hora y 10 en tres partes. Una corta intervención mía de presentación, de introducción al tema, que le he querido llamar de una forma muy específica que luego os explicaré por qué. Le he querido llamar vulnerables pero invencibles. Vulnerables pero invencibles. Hay dos palabras ahí mezcladas que a mí por lo menos me gustaban mucho para esta tarde. Somos seres vulnerables pero invencibles. Luego intentaré un poco aclarar por qué. Lo que está claro es que este título, ya os digo, no es mío. Me he tenido que copiar de alguien que me gusta mucho cuando hablamos de temas, alguien al que leo, al que sigo, una persona, ella, a la que sigo desde hace mucho tiempo cuando se trata de temas relacionados con el duelo, con la resiliencia, con la adversidad, con la incertidumbre. Y es un título copiado, luego os diré de quién y por qué. Intencionadamente copiado. Es una cita de Amy Werner, que digo luego os explicaré por qué. En la segunda parte tendremos una intervención de Marta Freire centrada en cómo enfrentarnos en momentos así, en momentos inciertos, adversos, y nos va a hablar mucho del duelo y entender el duelo no solamente como cuando tenemos una pérdida de alguien que se nos va, cercano, de un familiar o por algo que es un accidente, una catástrofe, sino también de todo lo que tiene que ver con el duelo asociado a la pérdida en términos generales. Y la tercera parte que queremos darle gran importancia van a ser respuestas a vuestras preguntas, a vuestros comentarios, a si queréis compartir alguna experiencia, es decir, a vuestra participación. No nos va a llevar, como os decía, todo más allá de una hora y 10 minutos y ahí vamos. Vamos por la primera parte. Vulnerables pero invencibles. Mirad, la vulnerabilidad de alguna forma implica estar relacionados con entornos de fragilidad, con situaciones de amenaza, con incertidumbre, pero incertidumbre de verdad contrastada, ¿no? Cuando alguien te anuncia y te dice, viene una gran tormenta, cuidado que se acerca una dana, estar previstos para... O también en el mundo de la empresa, que muchos de los que estéis aquí, ¿no? Cuando llega algo a la empresa en tu puesto de trabajo que te dice, oye, estate atento, estate pendiente de puntos suspensivos, ¿no? Eso es una incertidumbre contrastada. No porque vaya a ocurrir o no vaya a ocurrir, sino porque es incierto lo que va a pasar, ocurra o no ocurra. Y luego también está la adversidad asociada a las posibilidades reales de sufrir daño, muchas veces por nuestra propia biología, cuando nos enfrentamos a alguna enfermedad, algo que, en fin, no esperábamos, y otras veces por algo que el ecosistema, el entorno nos trae. Es una adversidad todo suceso desgraciado. Provoca desgracias, provoca infortunio, provoca hostilidad y sobre todo es una adversidad y una adversidad incierta aquello que se nos escapa de nuestro control. Pero claro, el ser humano parece que hemos sido educados para todo lo contrario, para querer tener todo bajo control, para que todo dependa de las decisiones que nosotros tomamos o la gente más cercana a nosotros, para que todo de alguna forma nos haga ser seres invencibles, pero ser invencibles por tener todo bajo nuestro control. Y yo, sinceramente, si hay una primera idea que quiero compartir con todas vosotras, con todos vosotros, es que somos seres humanos,
pero no invencibles. No invencibles por tener todo bajo nuestro control, sino invencibles por tener una capacidad de recuperarnos de aquellas circunstancias que, no estando bajo nuestro control, nos hacen sufrir, nos hacen entrar en entornos, como decía, hostiles, en infortunios, en situaciones desgraciadas. ¿Qué significa aquí realmente ser invencible? No es controlar lo incontrolable. No, es saber cómo responder ante o sobreponernos ante el dolor, muchas veces físico, otras veces emocional. Es aprender, sin dejar de luchar, a entendernos con nuestras emociones, a vivirlas, que son todas absolutamente legítimas. También la rabia, también la ira, cuando es necesaria, también la tristeza. Ya sabemos todos que la alegría es así, ¿no? Pero también esas otras emociones que yo creo que malamente se le llaman negativas, pero que no lo son, porque claro, ¿cómo no vas a estar triste después de vivir lo que hemos vivido, ¿no? Otras situaciones que nos llegan en el día a día a nuestra vida, a nuestro entorno. La palabra que define para mí esta capacidad fundamental de enfrentarse a la adversidad es la palabra resiliencia. En la convocatoria que os hemos hecho os hemos puesto esta palabra como título de atracción aquí, a que nos viésemos esta tarde, y además hemos destacado la sí, la S y la I, el sí, que hay en el centro de la palabra resiliencia. ¿Por qué hemos dicho resiliencia? Emociones ante la incertidumbre, y hemos destacado ese sí por una razón, porque hay 4 formas de enfrentarnos o 4 respuestas posibles ante cualquier adversidad. Las 4 son igual de legítimas, sinceramente yo así lo creo, pero no las 4 quizás nos aporten el mismo valor. Las 4 son legítimas, pero ¿cuál es la que debería predominar? Porque la realidad es que las 4 se van a producir al unísono, muchas veces mezcladas entre sí, por momentos, a veces aparecerá una como más presente y luego dejará espacio a otra, pero hay una, me repito, subrayo, que deberíamos dejarla como predominante. Esas 4 situaciones de respuesta ante una situación conflictiva, una situación de adversidad, una situación que nos genera un entorno de malestar muy, muy potente, una adversidad que muchas veces es grave, son parálisis, y la parálisis muchas veces se produce por negación, porque no puede estar pasándome a mí, no puedo haber perdido esto que tenía, no puede ser que esto me ocurra, no puede ser que yo haya sido de los desafortunados o de que ese infortunio haya caído sobre mí. Entonces es parálisis generalmente provocada por la negación de nuestra mente a no creer lo que nos está pasando. Hay una parálisis también que tiene que ver con el quedarte congelado ante una circunstancia y no ser capaz de responder. Es absolutamente natural, es absolutamente natural. En realidad las 4 respuestas que os voy a decir, esta primera de parálisis y las otras 3, son absolutamente naturales. La segunda respuesta es rebelarnos, es rebelión, es lucha, es gritar, es decir cosas que ni siquiera pensamos en ese momento, es decir cosas que estarían bajo un calentón, si lo que podemos decir vulgarmente, es responder ante la adversidad sacando una versión que no es la mejor de nosotros mismos y que muchas veces lo que hace es llevarnos a lugares también con nosotros mismos que no es donde nos gusta estar, pero es natural, es igual natural. La tercera es el victimismo, es escondernos. Escondernos normalmente por culpa, sentirnos culpables de cosas que no tenemos culpa. El escondite normalmente es un escondite emocional. En esos escondites emocionales muchas veces nos encontramos a nosotros mismos y desde ahí nos damos cuenta que prácticamente casi todo lo que estamos haciendo, estamos respondiendo es pues desde la posición de víctima en buscar excusas, ¿no? Y en decir, bueno, pues esto no tiene salida, esto no tiene solución. Y desde la no solución, desde la culpabilidad de la no solución, desde ese escondite emocional no hay respuestas. Efectivamente no hay posibilidades de avance. Y la cuarta respuesta es la que técnicamente se llama resiliencia, pero que a mí me da igual sinceramente esta tarde la palabra que vosotros queráis poner. Resiliencia es como nosotros hemos querido llamar este rato. No es que no creamos que sea importante entendernos con nuestro parálisis, con nuestro escondite emocional o no, desde el victimismo, y que tengamos derecho a rebelarnos, sobre todo ante las injusticias sociales que se producen muchas veces alrededor de cualquier situación de adversidad, como ha sido el caso de Valencia. ¿Cómo no vamos a tener derecho a protestar, a decir lo que no nos ha gustado? Más allá no solamente de lo político, ¿no? Sino también de lo social, ¿no? Y en lo social están pues desde gente que se ha dedicado a robar, ¿no? Y aprovechar esa situación, hasta otra serie de bulos y de cosas que han corrido en las redes sociales, etcétera, que lo único que hacen de alguna forma es perturbar el entorno, ¿no? Así que las 4 son absolutamente necesarias, o las 4 son absolutamente legítimas, pero nosotros esta tarde queremos quedarnos con resiliencia. Lo resiliente
todos lo sabéis, todos los que nos estáis escuchando aquí, viene de lo físico, realmente viene de la física, no los materiales resilientes, que ahora no explicaré lo que es porque todos lo sabéis. En psicología también llamamos resiliencia a una forma de hablarnos con nuestra propia mente. Dejadme poner este puntito poético, ¿no? Si queréis llamarlo así. Pero yo creo que es una forma de hablarnos con nuestra propia mente. ¿Qué capacidad tiene el ser humano de salir muchas veces de la adversidad? Simplemente por hablarse, comillas, no de simplemente, de una forma diferente. ¿Qué valor tiene el aprender a hablarnos con nuestra propia mente? Quizá la resiliencia sea esa capacidad de tener una mente más elástica. O, bueno, si la elasticidad aquí no aplica como término físico, pero sí esa capacidad de tener una mente más ancha, que nos provoca también una vida más ancha. Una mente donde de alguna forma somos capaces de, sin quitar ni un ápice, ni un miligramo absolutamente de la realidad que estamos viviendo, porque muchas veces es muy cruda con lo que hemos vivido en Valencia, pero de entender y hablarnos con nuestra mente el que la resiliencia nos va a permitir y nos va a ayudar cuanto antes a salir de esa adversidad o al menos a trascenderla. Porque salir no siempre es fácil. Luchar contra lo que no se puede no es posible por la propia definición. Pero la resiliencia o la mente resiliente lo que nos va a permitir es trascender. Trascender es llevarme el sentido de tristeza que tengo, llevarme las circunstancias físicas, sociales que han caído sobre mí, en lo que no me gustaba que pasara pero me ha pasado, estar donde estoy y entenderme con la realidad en la que estoy viviendo, pero aprender mentalmente. Y luego diré otra serie de herramientas y diremos mucho más, pero aprender a trascender. Eso es lo que nos permite la resiliencia. La resiliencia se alimenta de dos palabras. Una es resistencia, tan necesaria en esos momentos de adversidad, y la segunda es flexibilidad, que tiene más que ver con la adaptación y con entender que la mente flexible y sobre todo la flexibilidad cognitiva nos va a ayudar a entender la situación por mucho que estemos muy tristes y que no nos hubiera gustado que hubiera llegado esa adversidad, que hubiera pasado lo que ha pasado. Yo creo que la resiliencia requiere siempre de tres claves, ¿no? Para poder realmente catalizar esa resistencia y esa flexibilidad. La primera de las claves es el respeto. Es una palabra que quiero utilizar. Quizás no sea la mejor, y soy consciente cuando lo estoy diciendo que no es la mejor. Pero el respeto por lo que nos llega a la vida y que está fuera de nuestro control, no está bajo nuestra incertidumbre natural por el hecho de estar vivos, ¿no? Respeto, ¿por qué? Porque no se puede entender bien la aceptación si no se entiende bien el respeto. Es una opinión, ¿eh? Pero luego la podemos hablar. Pero yo creo que hay que aprender a respetar las cosas que nos llegan. Esto es lo que hay, muchas veces no las podemos cambiar, no podemos ir contra la naturaleza, no podemos ir contra el clima. Podemos hacer mucho para no tener este cambio climático que estamos teniendo y vivir la vida de una forma quizás más equilibrada, cada uno de nosotros. Y socialmente mucho más, todos juntos. Pero cuando algo pasa, ha pasado y no podemos luchar contra ello. Igual que no podemos luchar sobre ciertos aspectos de nuestra propia biología, cuando caemos enfermos, cuando tenemos una situación desagradable, cuando tenemos una pérdida de una persona que queremos, etc. No podemos, pero tenemos que respetar la realidad que la naturaleza y la vida nos trae, porque forma parte también de la vida. La aceptación la hemos tratado en muchos programas, algunos de los que estéis aquí esta tarde habéis estado en programas conmigo, en conferencias, en cursos, habéis leído mis libros y sabéis cómo hablo de la aceptación. Pero no voy a entrar hoy ahí, porque eso ya lo hemos tratado en otros momentos. Quiero tratarlo desde el respeto, porque es otra forma de ver la aceptación, entender que esto es lo que está pasando, respetarlo, pero para poder cambiar o para poder avanzar aquello en lo que sí puedo actuar, porque todo lo que ha ocurrido no puedo cambiarlo, ya no puedo cambiar la lana que ha caído, la pérdida de la tienda que tenía, ya no la tengo, la pérdida de trabajo en algunos de los casos, la pérdida de mi hogar, por ejemplo. No puedo. Pero sí voy a respetarlo, porque respetarlo no es quitarme el sombrero y decir qué feliz estoy, jo, qué alegría tengo, ni mucho menos. Respetar lo que me va a ayudar es a entenderme con la realidad en la que estoy. Porque respetarlo no es respetarme a mí, ni respetar a la gente que me importa. Entonces lo primero sería esa aceptación desde el respeto. Lo segundo es apertura, porque si no tenemos una mente abierta estaremos pillados por las circunstancias, cosas que es absolutamente natural. La parálisis, el escondite que decíamos antes, la rebelión es natural, pero hay un momento en que hay que superarlo, hay un momento en que hay que salir de ahí, hay un momento en el que hay que trascender, hay un momento en que hay que avanzar en el duelo, trascender. Y esa es la etapa de adaptación, de adopción de nuevas circunstancias. Hay que adoptarlas.
hay que adoptar que me va a tocar a lo mejor vivir en un lugar que no es mi casa durante un tiempo, que voy a tener las circunstancias del entorno con mis hijos, etcétera, lo más desagradable que me está ocurriendo en estos momentos, pero tengo que adaptarme, tengo que adoptar nuevas formas de entenderme con mi realidad, porque lo contrario será esconderme y será paralizarme durante largo tiempo y eso me hará mucho más daño. Ya no será solamente la dana, en este caso, por ejemplo, lo que nos haga el daño, o no será solo la circunstancia externa, no controlable, sino también será eso que a mí me gusta llamar con el término de sufrimiento innecesario. Hay un sufrimiento que es necesario y que no puedo evitar, y hay un sufrimiento que es innecesario sobre el que puedo trabajar. A veces también está bien vivirlo, pero puedo trabajar sobre él. Y el tercer punto, después del respeto y la apertura, la adopción, la adaptación, que es el segundo, yo le llamaría el movimiento, el ponerme en acción, en hacer cosas diferentes, en empezar a moverme. Todo esto, obviamente, respeto, apertura, movimiento, todo esto con una determinada actitud, porque no cabe otra, es un mental para afrontarlo, una disponibilidad mental para afrontarlo, que no quiere decir que sea ni mucho menos una aceptación con los brazos abiertos de decir qué feliz estoy por lo que me pasa, sino por todo lo contrario, tengo que trascender a esto que no me gusta, a esto que me ha hecho y nos ha hecho tanto daño, a esto que me ha hundido, que me ha dejado tocado y que esta es la realidad. Y la acepto, así es como estoy. Así que cuando en la palabra resiliencia nosotros en el titular de esta convocatoria pusimos el sí, mucho más grande que el resto de la palabra, era porque nos gusta siempre desde Think and Action y los que estamos aquí hoy haciendo esta convocatoria, hacernos una pregunta. ¿Qué sí podemos hacer? ¿Qué sí podemos hacer? ¿Qué sí podemos hacer? ¿Qué sí podemos hacer nosotros? Y estamos haciendo lo que sabemos y bueno, y otras cosas que no viene a cuento tampoco contar ahora aquí, pero ¿qué sí podemos hacer? Y sobre todo es una pregunta lanzada a todas vosotras, a todos vosotros, sobre todo los que lo habéis pasado mal, habéis tenido una afectación, ¿no?, por este tema de Valencia y en general por situaciones adversas. Es plantearnos qué sí puedo hacer. Esto es lo que me ha tocado. Claro que no me hubiera gustado, pero qué sí puedo hacer. Es más, yo cambiaría el verbo. Muchas veces me apetece cambiar el verbo y decir qué debo hacer, qué sí debo hacer. Después del golpe, para volver al lugar donde uno quería estar o incluso a un lugar mejor que donde antes estaba, que a veces se puede y otras veces no, seamos sinceros, después de muy dura que haya sido la pérdida, lo mejor es saber, ¿y ahora qué sí puedo hacer? Eso va a ser fundamental. Hay una persona que se llama Amy Werner, que os he nombrado antes, ¿no?, que hablaba siempre bajo este término de vulnerables, pero invencibles. Amy Werner y junto a otra persona llamada Ruth Smith escribieron un libro fantástico, pero sobre todo lo que hicieron fue un trabajo longitudinal de campo, son psicólogos, son psicólogas, en el año 1955 en una isla, en la isla de Kauai, es una isla del archipiélago de Hawái, y es muy interesante porque de ahí lo que hicieron fue estudiar a 700 niños. 700 niños que estaban absolutamente desprotegidos, hijos de padres que vivían en auténtica miseria, muchos de ellos no tenían ni casa, dormían debajo de una sábana, de una manta de cartones, algunos eran hijos de padres alcohólicos, niños abandonados que vivían en la calle, bueno, vidas adversas, desfavorables ya por la propia vida en sí, no por un fenómeno atmosférico, sino por la propia vida, es lo que les había traído. Estos profesionales, estas dos profesionales, lo que hicieron fue seguir durante 30 años a todos estos 700 niños, por eso se llama un estudio longitudinal, en matemáticas se le llama metaanálisis, ¿no? Y pasado ese periodo de 30 años de vida, que les contactaban con ellos todos los años, iban tomando constantes de todo tipo, constantes físicas, de estado de salud, constantes biológicas, de desarrollo, constantes de desarrollo emocional también, y muy psicológico, muy relacionados con la psicología, vieron que el 30% de ellos aproximadamente había conseguido lo que se llamaría una vida normalizada. Es decir, se habían hecho mayores y habían conseguido una profesión reconocida, tenían una familia estable, recursos suficientes para vivir de una forma bastante normal, incluso alguno había adquirido recursos extraordinarios, es decir, podríamos decir que tenían una vida de riqueza. Un 70% no lo había conseguido, pero un 30% sí. El foco de ello fue estudiar con profundidad a ese 30%. Ellas le llamaron los invencibles, por eso lo del titular, ¿no? Eran los invencibles. ¿Qué habían hecho esas personas? ¿Qué tenían esas personas que habían sido niños, que habían sido maltratados por la vida? ¿Qué tenían para poder haber alcanzado una vida mejor y haber salido de todas las circunstancias adversas, de todas las adversidades, de todas las incertidumbres? Pues bien,
Emmy Werner y su compañera Ruth Smith lo que demostraron es que tenían sobre todo 6 pilares. Son los 6 pilares que ellos llamaron de las personas resilientes. Son Emmy y Ruth las primeras personas que hablan de la resiliencia en el mundo de la psicología, de las primeras que empiezan a introducirlo sobre todo en el mundo del desarrollo personal, ¿no? Vieron que eso habían superado la adversidad por 6 pilares, como os decía, y fundamentalmente se ha visto después por otros psicólogos, entre ellos también por Luis Rojar Marcos, por ejemplo, el español sevillano Luis Rojar Marcos, psiquiatra en Nueva York, con el 11S, también con el 11M en Madrid se estudió, con el terremoto de Japón, en muchos casos, ¿no? Y ahora con casos como la Dana de Valencia, ¿no? ¿Qué tienen las personas que son capaces de ser verdaderamente resilientes? Es decir, que han tenido un daño, pero son invencibles. Y comillas la palabra. Por lo que tiene según ellos son 6 pilares fundamentales que uno se puede llevar en el día a día a lo cotidiano, pero también a estas circunstancias especiales. El primero de los 6 pilares. Se apoyan en la afectividad. Esto es clave. Lo hemos visto estos días en la tele, lo hemos visto en los reportajes que hemos visto en las redes sociales y en internet, lo hemos visto lo que significa en esos momentos la afectividad. Cómo la buscamos, qué importante es las relaciones humanas, qué importante es crear redes de relación, qué importante es pedir ayuda, qué importante es dar ayuda, cederse. En realidad, todas las relaciones que pasan por momentos de felicidad en situaciones adversas, en momentos incluso de la mayor infelicidad posible, si me permitís decirlo así, la afectividad lo que hace de alguna forma es catalizar el beneficio para todos. El primer pilar. Cuando estés en una situación de ese tiempo, busca la afectividad. Es fundamental. Pide ayuda. Da. Ofrécete. Relaciónate. Así que, lo primero, muchísimas gracias a todas vosotras, a todos vosotros por estar este ratito aquí. Pero también, sobre todo, por lo que estáis haciendo fuera de esta pantalla. Que eso es lo verdaderamente importante. Y sé que muchos de vosotros, porque nos conocemos, estáis haciendo cosas fantásticas. Es afectividad. Afectividad. Trabajar la afectividad. Lo segundo, el autocontrol. Porque fijaros, antes yo hacía una especie de apreciación de la diferencia entre lo que está bajo control y lo que es incontrolable, ¿verdad? Pero lo que está bajo control siempre, esto nunca es incontrolable, es nuestro propio autocontrol. Incluso en las situaciones más adversas posibles. Ya sabéis que, bueno, hay mucha gente que ha publicado sobre esto, ha escrito muchos trabajos, ¿no? Sobre cómo vivimos las situaciones y cómo somos capaces de controlarnos a nosotros mismos, autogestionarnos nuestras emociones, las emociones propias. Incluso aunque esas emociones propias sean tristeza o sean rabia, que tenemos todo el derecho legítimo a tenerlas. Es, de verdad, el autocontrol la mejor forma de entenderse con el cambio. Y especialmente con el cambio no decidido, el cambio que llega de fuera, el que uno no espera. Es el mejor para entenderse con la pérdida. El autocontrol es la mejor herramienta que tenemos emocionalmente para entendernos con nuestra propia pérdida. Es el intentar entender eso que antes llamábamos adaptación a lo nuevo, es abrir los brazos al cambio. Entonces, si somos capaces de autocontrolarnos, tenemos más capacidad para poder avanzar. Así que por una parte afectividad, primer pilar, por otra parte autocontrol. Por cierto, estos 6 pilares se aplican a cualquier circunstancia, incluso las más simples y sencillas del día a día. El tercero, autorresponsabilidad. ¿Y qué es la autorresponsabilidad? Es la capacidad de no abandonar, es no dejar pasar las cosas, es la capacidad de sacar fuerzas donde no las hay, pero sacarlas. Es la capacidad de mantener la perseverancia en la solución. Es la capacidad de aprender, sobre todo a pedir, pero también a dar. Es la capacidad de tomar decisiones, muchas veces muy difíciles, muy difíciles. Es la capacidad de ser valiente. Todo esto, todas estas capacidades, y podéis hacer la lista mucho más grande, tienen que ver con el concepto de autorresponsabilidad, que es el tercer pilar. Decía Luis Rojar Marcos, en el caso del 11S de 2001, de las Torres Gemelas en Nueva York, decía la importancia de la autorresponsabilidad, porque fijaros cómo se movilizó la policía, los bomberos, el propio alcalde, las circunstancias que se produjeron allí, ¿no? Yo creo, pero esto es una opinión personal, que quizás uno de los elementos fundamentales que ha faltado en la Dana nuestra de aquí de Valencia de hace días ha sido una falta en muchos casos de autorresponsabilidad, pero ahí lo vamos a dejar. Pero lo que es importante es que nosotros, los que de alguna forma vivimos a veces una circunstancia de ese tipo y nos pilla, no perdamos la valentía y la autorresponsabilidad. Los que estéis inmersos todavía ahí, pensar en la autorresponsabilidad y lo que eso significa. El cuarto pilar que hablan los especialistas y que estas chicas estudiaron, estas psicólogas estudiaron en esta isla del archipiélago de Hawái, sobre los niños que habían tenido éxito, es que tienen una autoestima
absolutamente equilibrada. No es la sobreestima, tampoco es la infraestima, es la autoestima, de verdad. Porque siempre hablamos de autoestima para hablar de autoestima baja, que es una infraestima, ¿no?, de uno mismo, una valoración nefasta de uno mismo y de lo que a uno le ha ocurrido. Eso genera un sentido de culpabilidad tremendo, ¿no? La sobreestima genera un egolatrismo, egoísmo muchas veces sobre las circunstancias individuales, olvidando el colectivo. Pero la autoestima de verdad lo que genera es confianza en sí mismo. Confianza en mi familia, en que vamos a salir adelante, confianza en la empresa, confianza. Este fin de semana, por contar un ejemplo, he estado el sábado en A Coruña, trabajando para una empresa relacionada con temas de viajes y con pequeñas agencias de viaje que están formados por empresas individuales que cada uno es el dueño y que tienen en todas las provincias. Habían dos agencias, una de Catarroja, el pleno centro donde ocurrió la gran catástrofe que perdió todo, Javi, si está por aquí le mando un saludo, e Iván, que era de otra zona también de las que, otra de los pueblos que estaban dentro de la Dana, ¿no? Estuve hablando con ellos un ratito y además estuve también dirigiéndoles mis palabras en un momento determinado. Fundamentalmente lo que vi en ellos, que hasta sonreían y de qué manera y participaban en todas las actividades que estuvimos haciendo este sábado, pero la confianza que tenían en que van a salir de esto, en ellos mismos, en sus equipos, habían perdido todo, todo es todo. Pero bueno, tener confianza en ellos mismos y en la gente que les rodeaba es generar la verdadera automotivación. Es darse valor y valorarse como se tiene que valorar uno más que nunca en esos momentos, ¿no? Y es cuidarse para poderlo seguir cuidando. Es verdad que tenían lágrimas en los ojos, pero eso es la tristeza, eso es el sentido de pérdida, eso es lo natural. Pero desde la autoestima, desde el equilibrio, valorándose a sí mismo en confianza y en valentía para conseguir salir de la situación en la que estaban. El quinto pilar, que también estudiaron estos psicólogos, fue la positividad realista inteligente. La positividad realista e inteligente, todos sabéis, me la habéis oído muchas veces, en muchos libros he hablado de esto, es ver el lado positivo de las circunstancias, pero desde las circunstancias realistas y con inteligencia. ¿Por qué es importante? Porque genera esperanza. Y esta es otra palabra clave, la esperanza. No solo las expectativas, que es que las cosas pasen como a mí me gustaría que pasen, no, sino la esperanza, el saber que al final va a haber algo que está esperándonos y que es el verdadero final. Dicho de otra forma, entender la crisis, lo que estamos viviendo, la situación, no como el final. Esto es muy difícil de entender así, lo sé, sino como el principio. Estas doctoras veían que los niños que habían salido, ese 30%, que ya eran adultos y que habían conseguido riqueza, que habían conseguido vivir bien, entendieron su infancia como el principio, no como el final. El otro 70% de los niños aproximadamente entendieron eso como la circunstancia que iba a ocupar el resto de su vida, a ocupar su final. Este cambio de perspectiva, esta positividad ante lo que está por llegar, desde una perspectiva realista, estando donde estamos y sabiendo lo que ha pasado, pero inteligente, nos ayuda a quitar ese sufrimiento innecesario del que hablamos. Es entender la vida sabiendo que la vida es así. Y es saber desde ahí cómo movernos. Este es el quinto pilar que hablaban ellos. Y el sexto y último es tener un propósito vital. Y no podemos perder el propósito cuando llegan circunstancias de este tipo. Es más, yo me atrevo a decir que es el momento de aumentar nuestro propósito. Durante un tiempo estuve trabajando con enfermos terminales de cáncer, muchos de vosotros ya lo sabéis, no os voy a contar mi vida hoy, ni tenemos tiempo, ni eso es importante. Pero sí os digo que una de las cosas fundamentales es que cuando le daban una mala noticia a una persona sobre su propia vida y sobre el final de su vida, si es que estaba cerca, etc., ¿por qué aumentaba el propósito vital, aunque le quedaran meses de vida? Alguien que ya lo sabía, ¿no? Porque terminales somos todos, pero alguien que ya le habían hecho ese anuncio. ¿Por qué aumentaba el propósito vital? ¿Por qué querían aprovechar mucho más la vida? ¿Por qué tenían muchas más circunstancias que le permitían realmente hacer crecer su propósito? Dicho de otra forma, ¿qué es lo que hoy quiero resaltar o subrayar? Seguir luchando. Tener un propósito vital es fundamental. Es el sexto pilar, pero es clave. Así que todos aquellos afectados, pues ahora realzar vuestro propósito vital, seguir luchando. Estos son los 6 pilares que habían practicado esos chavales de ese 30%, ellos inconscientemente. Estos son estudios de campo, como en el 11S o en el 11M en Madrid, que son de la naturaleza propia del individuo que sabe salir adelante ante circunstancias de adversidad. No sabemos exactamente por qué los otros 70% no lo hicieron, qué tenían, qué no tenían. Lo que sí sabemos, y esto queda muy claro que es así, es que los que lo consiguieron fueron realmente personas que supieron entenderse con estas claves. Quizás falte alguna, no lo sé, pero es lo que hablan los expertos. Y es lo que uno vive también en el día a día cuando acompaña a otra gente. Mirad, yo creo que esto, decirlo así, está muy bien, no es fácil,
pero los que lo hacen, lo hacen. Y si otros lo hacen, cualquiera realmente lo debe, lo puede hacer. No se trata de decir, y no se trata de entender que se quede en un mensaje. Se trata de intentar llevar todo esto a cabo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la otra alternativa? ¿Cuál es la otra alternativa? ¿Es victimizarnos? ¿Es rebelarnos? Sí, pero sin control. ¿Es paralizarnos? ¿Es salir huyendo la otra alternativa ante la adversidad? Nosotros creemos que es resiliencia. Y más allá de la palabra, es encontrarnos con pilares que nos hagan fuertes. Es sabernos vulnerables, sí, pero invencibles. Invencibles. La otra alternativa probablemente no tenga puerta de salida, solo tenga puerta de entrada. Es una metáfora, pero sé que nos entendemos de una forma fácil todos. Solo tenga puerta de entrada, pero no de salida. Estemos donde estábamos. Creemos sinceramente que ante la adversidad lo importante es la resiliencia, el saber movernos desde el qué sí podemos hacer, incluso como os decía, qué sí debemos hacer. Para darnos ideas de herramientas potentes que nos ayuden a entendernos en estos pilares, a saber movernos en este estado de dolor físico y emocional, a saber gestionar nuestro propio apego a lo que teníamos pero ya hemos perdido, si es que lo hemos perdido. Bueno, esto que de alguna forma tiene mucho que ver con lo que llamamos duelo. Para hablar de todo esto tenemos una invitada ahí con nosotros que es psicóloga, que se dedica a esto, que es experta, que es Marta Freire, que es formadora también, que forma parte de nuestro equipo, de nuestra familia de Think and Action, es experta en la metodología DISC, que muchos de vosotros la conocéis, y nos va a hablar un poco más de cómo afrontar estos momentos duros, cómo enfrentarse a la pérdida, cómo enfrentarse al duelo. Pero ahí os dejo estos pilares, porque son la clave para encontrar la puerta de salida. Marta, cuando tú quieras. Muchas gracias, Fernando. Bueno, un placer compartir este ratito, aunque sea con la pantalla en medio. Ya nos daremos un abrazo dentro de poco, además. Así que ya haremos ese encuentro. Gracias a todos los que estáis ahí. Me alegra de ver caras conocidas, que hemos coincidido en varios eventos, en formaciones y demás. Así que gracias por pasar este rato con nosotros. Fijaos, no tenemos mucho tiempo y como el tiempo es un bien muy preciado y lo que estamos tratando es algo muy, muy importante, sí que quiero condensar en dos, tres ideas clave que me gustaría que nos lleváramos todos, ¿no? Y muy enlazado y muy relacionado con lo que hasta ahora ha ido comentando Fernando, ¿no? Porque al final hay muchas cosas relacionadas, sin embargo, desde la psicología nos empeñamos mucho en encontrar respuestas de por qué, por qué, ¿no? Y generalmente esta es la pregunta de oro que nos surge cuando nos encontramos ante un duelo, ante una situación dolorosa, algo que no entendemos, que no esperábamos, que es un imprevisto, que nos produce dolor, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y desde ahí es donde podemos empezar a trabajar, ¿no? Entonces, las tres ideas principales que me gustaría que os quedarais y compartir con vosotros, primero es saber que el duelo es un proceso normal, el duelo es un proceso normal. Y vamos a definir qué es el duelo, si os parece, de una manera rápida, pero para que veamos en qué consiste, porque necesitamos saber qué es lo que estamos viviendo. Todas estas herramientas que podemos aprender en libros maravillosos, los podremos aplicar si sabemos realmente por qué nos pasa lo que nos pasa. Si sabemos identificar qué es lo que yo estoy sintiendo. Porque si no se va a quedar en algo que sé que debería hacer, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no soy capaz de hacerlo? Así tendré que identificar qué es lo que estoy sintiendo y cuando hablamos del proceso de duelo y de sus fases, nos ayuda a tener una estructura de dónde estoy, qué es lo que voy a vivir y hacia dónde me encamino. Como decía bien Fernando, la incertidumbre nos provoca desasosiego. El ser humano necesita certidumbre, necesita control y al menos el control en estas situaciones lo podemos tener sabiendo más o menos qué es lo que nos vamos a tener que enfrentar. Esto ya nos da un pequeño control de saber que ahora estoy sufriendo esto y posiblemente lo que me voy a encontrar en los siguientes tiempos es esto, esto y esto y eso, ¿no? Por eso vamos a definir qué es el duelo, bien, en qué fases son, en qué consiste. Así que primera idea principal, el duelo es un proceso normal, que cuando surge, surge después de cualquier pérdida. Y pérdida no esperada, pérdida no aventurada, una pérdida que yo no quiero, a veces una pérdida de un familiar, un fallecimiento, generalmente es el que más conocemos, ¿no? El duelo por fallecimiento. Pero tengo una enfermedad y de repente pierdo mi vida que antes tenía y es un duelo. No solamente en mí, sino para mi familia también, porque ya no vamos a ser los mismos.
Tengo un despido y es un duelo. Me separo, me divorcio y es un duelo. Tengo que mudarme de país y es un duelo migratorio. Si yo no lo he escogido de manera voluntaria porque dejo atrás una familia, unos valores, una cultura distinta. Por supuesto, el duelo perinatal, que poquísimo se habla cuando perdemos un bebé en el embarazo, antes, en las pocas horas, ¿no? De hecho, hay duelos que no están ni autorizados. Fallece alguien de que no te caía muy bien en aquel momento y tú sientes tristeza y es desautorizado. Fallece tu padre con el que no te hablabas durante un tiempo y es un duelo a lo mejor desautorizado, ¿no? Incluso fallece un ser que todavía no tiene ni un día de vida y es un duelo desautorizado. Por supuesto, en estas situaciones en las que yo no esperaba, en las que yo ni siquiera quería ni sé lo que hacer, es cuando se produce este dolor, ¿no? Que el duelo viene de dolor, ¿no? Y hay un sufrimiento, efectivamente, y hay una parte del sufrimiento que, como bien comentaba Fernando, es ineludible y me va a acompañar, pero en función de la fase que yo me encuentre, función del momento en que yo sí pueda hacer por seguir adelante, puedo mitigar este sufrimiento. ¿Bien? Así que, primera idea, el duelo es un proceso normal que se sufre siempre después de una pérdida. Incluso vivo a lo mejor una situación en mi vida a nivel personal, una crisis vital, también es un duelo, ¿eh? Porque resulta que la relación que yo tenía con la gente que me rodeaba es distinta, no comprende qué me está pasando. Eso también es un duelo, ¿eh? Ojo. O sea, que hablamos de duelo siempre en que este futuro deseado no va a suceder, no es mi responsabilidad, no sabía lo que me ha ocurrido y tengo que aceptarlo. Porque a veces nos empeñamos en querer superar, en querer pasar página, en querer dejar de lado y no. Segunda idea principal. Un duelo, que es un proceso normal, lo que supone y lo que va a suceder en nuestra vida es que nuestra vida ya no va a ser la misma. No vamos a recuperar la vida que teníamos antes. A veces queremos, no, es que yo quiero volver a ser el de antes. No, nunca vas a ser la persona que eras antes, porque no has decidido tú este futuro. Te lo han impuesto ahora, desde la resiliencia. ¿En qué persona te puedes llegar a convertir? Está muy relacionado con el propósito, está muy relacionado con la ilusión, con la esperanza, pero hay que tener claro que la vida tal y como la teníamos no va a suceder. Sin embargo, yo puedo llegar a ser alguien. En mi caso, y lo compartiré hoy que estamos en un tema tan importante, yo creo que vale la pena, ¿no? Predicar con el ejemplo, es algo que me empeño muchas veces. En mi caso, yo me hice experta en duelo porque sufrimos un duelo terrible en la familia, ¿no? Una muerte de las que no tocan. A veces la ley de vida ayuda a entender un poco mejor los duelos, pero cuando alguien fallece que no toca, no es que se te derrumbe tu familia, es que se derrumba tu vida, tus valores, ¿no? Lo que tú creías que era porque la vida simplemente es momentos muy buenos y momentos no tan buenos, pero la vida es, ¿no? Y en aquel momento, como yo psicóloga de la familia, fui apoyando a muchas de las personas ¿no? que tenía a mi alrededor, llegó un momento en que tocó que alguien me acompañara a mí, porque yo sola me derrumbé. Y entonces decidí acudir al psicólogo, un psicólogo en duelo, y vi por mi propia experiencia y la experiencia de las personas que tenía al lado, que las personas que son acompañadas en duelos más complicados, bien, porque hay también niveles de duelo, pero en situaciones en las que tú ves que no puedes más, esa afectividad de pedir ayuda, estas personas salíamos adelante de una mejor manera. ¿Sí? Entonces vi que ahí sí que había una parte de mi autorresponsabilidad en todo eso. Y dije, pues, si yo lo he conseguido y sé cómo hacerlo, voy a formarme para ayudar a otras personas, ¿no? Y ese fue el motivo, ese fue el propósito de todo esto realmente, ¿no? De cómo poder ayudar en este proceso. Porque fijaos, en la carrera de psicología no hay ni una asignatura sobre duelo. En la carrera de medicina tampoco, porque nos cuesta muchísimo transitar el dolor. Somos una sociedad tanatofóbica que no queremos hablar de la muerte y todo lo que conlleva, ¿no? Y muerte y pérdida, no queremos, porque preferimos estar en el bienestar, ya, pero es que la vida es. Y la vida es bienestar, y la vida es dolor, y la vida es sufrimiento. Tendré que aprender a identificarlo para luego poderlo gestionar, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de identificar, podemos empezar a hacer cosas, ¿no? Así que segunda premisa importante, no seremos los mismos, pero, ¿quiénes podemos llegar a ser? ¿En quién nos podemos convertir? En mi caso, en una persona que ayuda a otras que está sufriendo un duelo.
Sí, ese es mi propósito y es mi visión, ¿no? Víctor Frankl, lo sabéis, el autor del Hombre en busca de sentido, ¿no? Para él su visión era dar clase a sus alumnos una vez saliera de ese campo de concentración, ¿no? Entonces decía, no puedo fallecer, ¿no? Porque tengo que dar clase cuando salga, ¿no? Pues esa visión, ese propósito de futuro nos va a ayudar, nos va a ayudar. Ahora, cada cosa a su debido tiempo, ¿bien? Cada cosa a su debido tiempo. Ahora iremos con las fases. Y la tercera idea fundamental es que debemos pasar de la pérdida a encontrar el significado de esa pérdida. Es decir, tenemos que crearnos la narrativa. Esto Fernando y yo lo hemos comentado alguna vez, nos hemos leído también algunas veces, y es que somos lo que pensamos. Somos muchas más cosas, ¿eh? Pero una parte de nosotros somos lo que pensamos, ¿no? La historia que yo me cuento de algo es la historia que yo creo que ha sucedido. Y cuando nos encontramos con un duelo, una pérdida, una situación adversa, puedo quedarme anclado en algunas de las fases que no me ayuda a avanzar. Y una de las premisas que yo he encontrado identificado que es fundamental para avanzar en esta curva del duelo, que ahora veremos cuál es crear una narrativa que me ayude, que dé significado a lo que está ocurriendo. Y resulta, y esto es súper importante, cuando vivimos en familia un duelo o en un equipo, porque en empresa ocurre lo mismo, con amigos, con personas, con familiares, que no todos vivimos el duelo de la misma manera, ni en la misma velocidad, ni todos tenemos las mismas necesidades, aun pasando por las mismas fases. Entonces, la narrativa, la historia de por qué ha pasado lo que ha pasado, puede ser distinta, de hecho suele ser distinta. Por eso nos tenemos que dar el espacio también, cada una de las personas que vivimos un duelo, que viven un duelo, para poder transitarlo a su manera. Cuando intentamos forzar las acciones es cuando podemos encontrar las resistencias, ¿no? Y de hecho hay más de un 70% de parejas que tras la pérdida de un hijo se separan. Es porque generalmente en los duelos los caracteres se hacen más extremos. Entonces una persona que era bastante emocional en un duelo necesita salidas, acciones emocionales, ¿no? Necesita revivir esa situación, compartirlo, tener muchas experiencias de cierre, cuando una persona que era más bien, dominaba un comportamiento más racional, ¿no? Tenía un perfil más lógico, sus necesidades son otras. Para esa persona es más sencillo poner unos pasos que hacer y seguir adelante, prefiere no compartirlo, ¿no? Hay una manera distinta, más aislada quizás, ¿no? Y esto hay que entender que cada uno tenemos necesidades distintas y por lo tanto el dar respuesta a nuestras propias necesidades nos va a ayudar a transitarlo, ¿bien? Después de estas tres ideas fundamentales, tres ideas generales, vamos a ver en qué consiste el duelo, en qué consiste la pérdida, que es un proceso natural, un proceso normal que se produce, que tiene un mismo recorrido, pero que cada uno de nosotros lo transitamos de distinta velocidad, que a veces hay idas y venidas, esto es importante, y luego, por supuesto, las preguntas que vais teniendo, irlas recogiendo, que iremos dando respuesta, ¿no? Porque aquí, como efectivamente cada una tiene una situación distinta, puede ser que os causen inquietudes diferentes. La primera fase, esto viene de Elizabeth Kubler-Ross, que es una psicóloga, psiquiatra, que en los años 70 fue la que inventó estas 5 fases. Sin embargo, yo le he añadido una, no yo, también tengo que nombrar, ¿no? a mi mentor José González en Duelos Fantástico, porque Elizabeth no habla de la culpa. Y yo, al menos en mi experiencia con mis clientes, y llamo clientes y no pacientes, porque paciente es aquel que está enfermo. Y cuando sufrimos un duelo no estamos enfermos, simplemente estamos sufriendo un duelo, que es algo muy complicado, que si para los psicólogos es complicado ayudar, porque no todos los psicólogos nos dedicamos a esto, ¿eh? Nosotros a veces nos van derivando, ¿eh? Quien no está especializado es complicado, porque nos cuesta acercarnos al dolor, ¿no? Decimos que los seres humanos nos acercamos al placer y nos alejamos del dolor, ¿no? Pues imaginaos cómo no va a costar a una persona que tiene al lado a otra persona que está sufriendo un duelo. Es que nos quedan muy grandes. ¿Qué voy a hacer yo con ello? ¿Qué le digo, no? Y caemos en la tentación de decirlo de siempre, ¿no? Bueno, mejor así que otra manera, pues peor hubiera sido otro desenlace, ya descansa, pues imagínate, tienes más hijos, ¿no? Que son frases porque nos han puesto en bandeja para decir cuando no sabemos qué decir, ¿no? Y a veces es que no hay que decir nada. Es que a veces no hay que decir nada, simplemente hay que estar, ¿no? Y respetar, ¿no? Ese respeto también
de mis necesidades y las del otro, ¿no? Así que el primer paso, la primera fase con la que nos encontramos es la de shock. Este shock, este parálisis que comentaba Fernando, viene de ahí, que es la primera fase en la que yo me quedo paralizado y en shock. Simplemente, ¿sabéis por qué? Para que pueda seguir viviendo. Porque si realmente mi cuerpo y mi mente sintiera el dolor tan grande de la noticia que me han dado, me daría un ataque al corazón, moriría. Entonces necesito seguir viviendo, seguir respirando. Y en esta fase, de hecho, hay personas que se bloquean tal que son incapaces de vestirse, de beber agua, de ducharse. ¿Sí? Las condiciones mínimas no saben ni qué hacer, ¿no? Porque están en shock. Le está protegiendo al cuerpo de que no muera por este dolor tan grande. Entonces vale la pena que haya alguien al lado que le pueda decir estas pautas. En ese momento no necesita, oye, mira a ver qué tienes que hacer, tenemos que vender la casa. No, 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 no. Ayúdale, ayúdale lo que necesita en ese momento, que es la supervivencia, ¿no? Si nos vamos a la supervivencia de la pirámide de Maslow, es la primera, el primer eslabón, ¿no? Necesita alimentarse, descansar, por eso a veces nos dan medicación, pero porque esa fase la necesita, porque necesito descansar. Si no descanso, me va a ser muy complicado avanzar, pero es simplemente para ese momento. Así que una vez que pasa esta fase de shock y cada uno dura más o menos tiempo, que no es de las más duraderas, luego viene una frase de enfado, de ira. Pero fijaos, ya no es que me enfade con el gobierno, me enfade con quien me ha pasado, me enfado con mis bastones, me enfado con las patas que aguantaban mi mesa. Todos, cada uno de nosotros tenemos una mesa, imaginaos, con cuatro patas. Bien, a veces pueden ser tres, si son tres tienen que ser más grandes, si son cuatro pueden ser más pequeñas, si son dos tienen que ser muy, muy grandes, pueden ser cinco, entonces pueden ser más pequeñas porque tienen que aguantar un tablero. Esos bastones, esas patas, es aquello en lo que yo me apoyo, en lo que normalmente, en situaciones normales, óptimas, utilizo para seguir adelante. Puede ser mi familia, puede ser la fe, en algunos casos, la espiritualidad, llamarle como queráis, puede ser mi trabajo, puede ser yo mismo, la fortaleza que yo tengo en mí, puede ser el amor, y de repente te ocurre una pérdida, la que sea, y puede ser que alguno de estos bastones te falle o sientas que te haya fallado. ¿No? Y dices, ¿qué ha pasado aquí? Entonces se desmorona tu vida, porque se desmorona tu mesa, se desmoronan tus pilares, tus bastones, tus patas. Entonces lo que me puede ayudar ahí es, bien, ¿qué bastones me quedan? ¿Sí? ¿Qué patas me quedan? Las tendré que hacer un poquito más grandes. Pues si me ha fallado la fe, tendré que apoyarme en la familia. Si me ha fallado la familia, tendré que apoyarme en el amor. Si me ha fallado el amor, igual me tengo que apoyar en el trabajo. Si me ha fallado el trabajo, me tendré que apoyar en los amigos. Tendré que buscar. Entonces, herramienta práctica, busca cuáles son tus bastones. Y una vez los tengas identificados, si llega un momento de pérdida, cuál es el que te ha fallado y cómo puedes fortalecer los otros para que te ayuden y tu mesa no se caiga. ¿Bien? Cuando yo estoy en esta ira y me enfado, pues igual es que alguno de ellos efectivamente se hace más pequeño, con lo cual otros tendré que hacer más grandes, ¿no? Y me enfado con el sistema, me enfado con el de arriba, me enfado con mi familia, me enfado con mi marido, me enfado con mis hijos, me enfado con la vida. Es normal, es natural, es parte del proceso. Lo que hace estas dos fases, sobre todo esta ira y la siguiente, que es la de negación, ¿no? Que lo niego. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? No, no, no puede ser verdad, no puede ser tan grande, ¿no? Esto no me puede estar ocurriendo a mí. Lo que hace es que me ayuda a que siga segregando en mi cuerpo un poco de cortisol, adrenalina, para que no caiga desfallecido, que pueda seguir adelante. Son fases, cuando hablamos de las emociones negativas, ¿no? Desagradables, que comentamos, que no nos gustan, pero nos ayudan a sobrevivir, ¿eh? Hacen que tú sigas en tensión, que sigas adelante, porque si pasaras directamente a la tristeza, no podrías mover un pie, no podrías mover un dedo. Entonces, poco a poco nos vas situando y preparando para eso. Importante, estas fases que van de un punto A un punto B, bien, que es a mi siguiente vida, no es una línea recta. A veces nos empeñamos en que sea una línea recta y es un valle. Y este valle baja, 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 van bajando, pasando las fases, a veces vuelvo atrás, a veces me bajo otra vez, a veces vuelvo atrás, a veces bajo otra vez. Y lo que más cuesta es la subida, porque requiere más esfuerzo, ¿sí? Ahí requiere esfuerzo personal. Y es que ahí aparece la decisión. Atravesar el duelo de una manera asertiva es una decisión. Yo lo he visto en personas que han sufrido situaciones de las peores y de las más dolorosas que os podéis imaginar y han decidido hacer algo distinto
para seguir adelante, ¿no? Pero en su debido momento tengo que pasar estas primeras fases bien. Así que decíamos, teníamos el shock, teníamos la negación, tenemos la ira, el enfado y luego aparece la culpa. La culpa es una de las fases más complicadas de identificar porque eso significa un dolor propio, mío, conmigo mismo, ya no con lo que me ha pasado, sino cómo yo vivo este duelo en mí. Y muchas veces, hasta que no lo identificamos, nos cuesta avanzar, porque además la culpa no nos deja ver la responsabilidad, una cosa es responsabilidad, oye, de lo que ha ocurrido, qué me quedo yo y qué no me quedo yo. Hay una parte que no será mía, hay una parte que yo no podía controlar, esto me vino dado. Y hay otra parte que quizás sí. Bueno, pues esto que me está diciendo. Teniendo en cuenta, para tener una mirada compasiva, porque si no tenemos una mirada compasiva con nosotros mismos nos va a costar afrontar este duelo, porque a veces se nos da muy bien, ¿verdad? Tener compasión, entendido compasión como comprender desde el amor, ¿sí? Que las personas hacen lo que hacen y dicen lo que dicen por lo que han vivido, ¿no? Y nos cuesta poco tener una mirada compasiva con los demás y nos cuesta mucho tener una mirada compasiva con nosotros mismos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que en el momento en que yo decido algo, lo decido con la información que tengo y con la información que tengo en aquel momento es la mejor decisión que yo creo que debo tomar. Claro, a posteriori, ¿verdad? Es más sencillo. Claro, si yo hubiera sabido, ya. Y esta parte es la que trabajamos en el duelo porque es la más costosa, generalmente identificar y separar, ¿no? Responsabilidad, culpa, quién era yo en aquel momento, quién soy yo ahora, qué puedo hacer, ¿bien? Y luego ahí, y de una manera paralela, donde se va mezclando, aquí ya empieza a mezclarse la culpa con la tristeza, ¿no? Que es la propia emoción del duelo. El duelo es dolor y es triste. ¿Cómo no va a ser triste? ¿No? Decíamos, ¿cómo no voy a estar triste si pierdo a alguien, si pierdo mi casa, si pierdo mi negocio, si pierdo mis bienes? ¿No? ¿Cómo no voy a estar triste? Es la emoción propia del duelo, la tristeza. Ahora, una cosa es tener y sentir tristeza en el tiempo determinado, acompañado por este origen de un duelo, y otra cosa es cuando esa tristeza se alarga en el tiempo y lo que me impide es tener una vida normal, bien normal, sana al cabo de un tiempo. Y normal o sana significa que yo no puedo dormir, que yo no puedo tener relaciones y vínculos sanos los que me ayudan a volver a construir mis bastones, que yo no puedo trabajar. Cuando yo veo que no puedo tener una relación normal con la vida, conmigo, con los demás, es cuando puedo entrar en un duelo patológico o que se ha alargado en el tiempo, ¿no? Y entonces ahí es cuando invito, por supuestísimo, a que os acompañéis de un profesional, que es algo normal y para eso estamos, ¿no? Para transitar y ayudaros a crear una narrativa que os ayude, ayudaros a crear un significado de esta pérdida, ayudaros a crear vuestro significado y vuestro propio yo, quién vais a ser a partir de ahora, ¿no? Pero de una manera ordenada, de una manera coherente con vosotros mismos, ¿bien? Y a partir de ahí, cuando yo estoy ya en el fondo de este valle, y tengo que empezar a subir porque he depurado la culpa, porque he depurado el contexto, porque ya tengo identificados mis nuevos bastones, ya he hecho una despedida de las fases anteriores, estoy dispuesto a avanzar, porque os decía, es una cuestión de decisión, ¿no? Quiero avanzar, ¿no? Incluso estando tristes, claro que sí, es que se puede ser feliz y estar triste. Es que nos han vendido una historia de que no, que yo soy feliz solo cuando me lío, ¿no? Cuando me río, no, no, no. Yo soy feliz cuando acepto mi vida y mi vida es lo que es. Entonces hay momentos que son magníficos y estoy quizás un poco más contenta y hasta sonrío y otros momentos que no son tan buenos, ¿no? Y me siento triste y aún así soy feliz porque he aceptado mi vida, ¿no? Y en esta aceptación, que lo que aparece es un bienestar, si queréis, le podemos llamar el estar un poco mejor, el bienestar, el estar un poquito no tan mal, es cuando aparece esta aceptación que es la integración. Cuando yo integro la pérdida en mi vida, cuando le doy un significado, no cuando paso página, ni la olvido, ni la supero, ¿no? Porque claro, imaginaos, ¿no? Cuando yo estoy en sesiones, ¿no? En consulta y me entra en esta dicotomía, a ver si a lo mejor a vosotros también os ha sucedido, ¿no? Y yo creo que todos en algún momento lo hemos podido vivir. Es que, me dice Marta, es que claro, tengo la sensación que si estoy bien, parece que ya no siento tanto amor por aquella persona, porque parece que lo olvido. Y es una narrativa, esto es algo que me cuento yo y nadie me lo ha dicho. Es una narrativa simplemente. Entonces tengo que construir narrativa nueva que me ayude a eso, ¿no? Pero claro, si yo creo realmente
que estar bien es sinónimo a olvido, nunca voy a estar bien porque yo no quiero olvidar a esa persona ni esa pérdida de la vida que tenía antes. Entonces, esto se debe construir de nuevo, ¿no? Ahora lo construimos desde la aceptación, desde la integración, desde el significado y poco a poco llegamos a nuestra nueva vida, a nuestro, como decía Fernando, ¿no? No es el principio, o sea, no es el fin, sino es el principio de algo, ¿no? Y además esto es continuo, ¿no? Porque fijaos que poquito se habla de duelo y está siempre presente. De hecho, los principales trastornos, más allá de enfermedades mentales y demás, pero cuando vienen a veces a consulta, vienen por un duelo no identificado, ¿no? No sabías muy bien qué era esto y hasta que no depuras ese duelo, pues luego los siguientes también influyen, ¿no? Como yo he vivido mis primeros duelos, como influyen los siguientes, ¿no? Así que nos quedemos con la idea de que las fases nos van a ayudar a dar un poco de estructura, con lo cual nos va a dar un poco de certidumbre, de control en lo que seguramente vayamos a vivir, que cada fase, que cada duelo es distinto, que cada una de las personas lo vemos distinta, que es importante que cuando yo identifique que no puedo llevar una vida normal, que levante la mano y que busque ayuda, porque hay otras personas que te pueden ayudar a eso y será mucho más asertivo para ti y para los demás, que encontrar ese propósito de para qué es importante para ti, en quién te puedes llegar a convertir y es una cuestión de decisión, es elegir. Claro, cuando elegir también es renunciar, hay que estar renunciando, ¿no? Todo es lo que tenemos que trabajar para que sea un sentido con coherencia contigo mismo, ¿no? Y al final, el conocerte, yo creo que está la clave, ¿no? Nos tenemos que conocer para comprendernos y aceptarnos, ¿no? Y a partir de ahí empezar a modificar y poder mejorar lo que queramos, ¿no? Yo estaré encantada ahora, como son las 5 menos 2, no quiero, por favor, que no quede tiempo para preguntas y escucharos. Así que abrimos ese turno. Fernando, ¿te parece? A ver el chat que tenemos por aquí. Pues me parece estupendo, Marta. Estaba poniéndome el micro. Sí, sí, vamos a abrir ese turno de preguntas, también de participaciones de cualquier tipo. Es decir, cualquiera de vosotras, de vosotros que queréis hacer compartir algo de lo que hemos dicho. Yo tan solo añadir una cosita a lo que ha dicho Marta en el final cuando he explicado todos esos ciclos. Es que ella lo ha dicho al principio, solamente quiero volverlo a traer otra vez, ¿eh? Es que no podemos forzar ninguna de esas fases. Esas fases hay que vivirlas, transitarlas, utilizar la palabra que queráis, ¿no? La que os sea más cómoda para entenderlo, pero claro, hay que vivirlas, ¿eh? O sea, forzar pues significará simplemente dar saltos hacia adelante y hacia atrás. Y Marta sabe muy bien, porque seguro que ha tenido pacientes así, yo también en mis estados de acompañamiento cuando trabajo en otros temas de empresa, pero la realidad es que a veces saltos hacia atrás son más perjudiciales que estar ahí y saber esperar, ¿no? Tener esa paciencia, que como dicen los expertos, la paciencia es la ciencia de la paz, y a veces viene muy bien, ¿eh? Viene muy bien. Venga, vamos a ver quién quiere participar, contar una historia. O tengo por aquí a Yara que está intentando levantando. Ábrete el micro, Yara, y Vale, cuéntanos. luego tenemos a Anabel también aquí. Fernando que ha preguntado por el chat. Fantástico. Bueno, muchas gracias, Marta, Fernando. A Marta la conozco personalmente y ha sido un placer escucharos. Quiero ser muy breve. Me gustaría saber si una vez que decides ser resiliente, eso te funciona en todas las situaciones. Yo he vivido dos cosas muy complicadas en mi vida. Una fue el diagnóstico de una enfermedad que me dieron 15 días de vida y bueno, pues ahí saqué todas mis fortalezas y salí reforzada de aquello hace 10 años. Y la otra ha sido la pérdida de mi madre. En el primer caso, pues la resiliencia como que me salvó la vida. Yo decidí me narré que no era mi momento adecuado y que, bueno, que como no era mi momento, iba a seguir para adelante con todo lo que me dijeran. Al año se me complicó, pero yo sabía que no era mi momento o yo me conté que no era mi momento y entonces salí y eso me reconfortó y me hizo estar en el estado emocional que estoy ahora ante la adversidad. Pero con la pérdida de mi madre, creía que estaba fortalecida de esa situación y me he visto mermada hasta el punto que tuve que pedir ayuda porque estaba paralizada. Mi no aceptación me llevó a un pozo que yo no quería estar, pero
estaba. Entonces, una vez que tú eres resiliente, que yo lo tengo puesto en mi LinkedIn, la resiliencia se puede perder, te puedes desestabilizar cuando tú crees que has hecho un trabajo grande a raíz de, en mi caso, lo de mi enfermedad, para no alargarme más. Gracias, muchas gracias. Fernando, si quieres tú, yo me quedo luego la de Anabel, que veo que tiene que ver. Vale, yo, bueno, vamos contestándolo entre los dos, pero yo aquí, Yara, tengo que decirte que a mí me parece que es lo más normal. Es decir, por una parte, o sea, yo te diría normalízalo. O sea, sería la primera recomendación que te daría. No soy nadie para hacer recomendaciones ni consejos. Es simplemente una forma de expresar lo que mi experiencia me dice y lo que creo realmente que ayuda. ¿De acuerdo? Normalízalo. Es decir, muchas veces somos capaces de sacar una fuerza interior hasta en lo más cotidiano para nosotros mismos y no para la gente que más amamos o que más queremos. Muchas veces se produce una pérdida de un padre, de una madre, de una persona a la que amamos y ahí nos sentimos más débiles que cuando tenemos una pérdida con nosotros mismos o algo que tiene que ver con lo que nos sucede a nosotros mismos. Entonces yo creo que lo primero es normalizarlo. Y lo segundo, mira, yo creo que en tus palabras está la respuesta, no en las que yo te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque es tú misma, ya te estás contando una narrativa diferente. Si te escuchas, o sea, pues esto va a quedarse grabado. Yo te pediré que vayas, que corras luego la aguja hasta ti misma, ¿sabes? Esta agujita de cuando te lo pongas porque te lo vamos a mandar y te escuches tú. Porque realmente tú ya te lo has dicho. Es decir, sabes dónde estás, eso significa que estás empezando a aceptar, sabes lo que has vivido, eso significa que tienes conciencia de haber reconocido lo que te está pasando, y es a partir de ahí donde va a pivotar hacia futuro, pues saber que esto es el principio, otra vez, o que has vivido un principio. Escúchate, porque en realidad has hecho una explicación magnífica con un ejemplo real de lo que nosotros hemos querido decir de lo que es la resiliencia. Entonces, escúchate porque está la respuesta ahí y normalízalo. No te puedo decir mucho más porque es así. Es que la vida es saber que a veces cuando, fíjate, cuando ponemos conciencia, yo esto me pasa muchas veces en el mundo de la empresa, pero vale para esto que tú cuentas. Cuando ponemos conciencia, solemos decir es que no lo acepto. Y no es verdad. Los que lo vemos desde fuera, lo vemos que estás empezando a aceptarlo. Pero es que la aceptación empieza por la capacidad de poner conciencia a algo que uno está viviendo. Entonces, póntelo ahí, ¿ok? Luego hay que tener en cuenta que, aunque hablamos que el duelo es un proceso que cada uno vive de una manera diferente, hay una duración que nos sirve un poco como margen, ¿no? Que es para mí, es un año. Piensa que en un año son las primeras veces otra vez de tu nueva vida, ¿no? El primer aniversario, el primer cumpleaños, las primeras navidades, las primeras vacaciones. Entonces vuelve a reabrirse todo, ¿no? Entonces es cuando solemos ir a veces una fase más para atrás, volvemos, ¿no? Pensamos que estábamos bien y de repente, pero ¿cómo puede ser? Si yo ya pensaba que ya estaba bien, ¿no? No, bien estarás, pero es que esto es un proceso largo, ¿no? Entonces, si además nos surge otra cosa, pues claro, nos lleva a aquel momento, a otros duelos anteriores, ¿no? Y entonces por eso se complican más, ¿no? Pero es importante también saber cómo yo he reaccionado ante duelos anteriores, para saber más o menos prever un poco, ¿no? Qué es lo que me puede ocurrir y efectivamente saber que el primer año, en un duelo normal, ¿eh? En un duelo normal me refiero no patológico, ¿eh? Luego además hay duelos que son más complicados, un suicidio, desaparición y te cuento, se puede ir a 2 años, incluso más, ¿eh? Así que eso también tenerlo presente, ¿bien? Me decía por aquí Anabel, Ujú. como pregunta en el caso que una persona se siente en duelo, ¿quién acompaña a esa persona? ¿Qué puede hacer? Especialmente si ha pasado la fase de tristeza. Pues mira, a ver, lo que esa persona necesite. Yo creo que lo más complicado es el estar, simplemente, el estar, ¿no? Nos cuesta mucho gestionar los silencios, ¿no? Hablamos también en el ámbito de la empresa, esta mañana lo hablábamos y lo veíamos, ¿no? Nos cuesta mucho simplemente estar, el escuchar qué te está diciendo, ¿no? Y ahí ya no pensar en qué es lo que yo necesito, sino qué es lo que necesita la otra persona. Y si no lo sé, se lo puedo preguntar. Gestionar el silencio se gestiona muy bien si preguntas, simplemente tienes que esperar a que la otra persona te responda, ¿no? Y entonces hay una pregunta que sí nos puede ayudar, Anabel, que es, ¿qué te ayudaría a estar un poquito mejor? No a estar bien, porque eso es algo que yo también no me ayuda, ¿eh? No, no, es que yo no voy a estar bien, es que tú sabes lo que me ha pasado, ¿no? O sea, no quiero, es que no quiero estar bien, porque además es que no quiero estar bien, ¿no? O sea, yo quiero y necesito vivir y transitar esa tristeza, y la tristeza no es agradable. Bien, ahora, ¿hay algo que pueda hacer para que estés un poquito mejor? ¿Cómo crees que podemos organizar estas navidades para que estés un poquito mejor?
¿hay algo que puedo hacer para que estés un poquito mejor? ¿Hay algo que quieras hacer en el que te pueda acompañar? Y ahí veremos las diferentes respuestas. Hay quien te dirá, pues hay quien le viene muy bien los rituales de despedida, los rituales de vamos a un sitio, celebramos, hay quien prefiere, no, mira, déjame solo, ahora no me apetece estar con nadie, ¿no? Y hay quien prefiere estar con gente. Entonces no nos fijemos tanto en lo que yo necesito, que igual yo es una persona, necesito estar con gente porque así me distraigo, pero igual la otra persona no, o al revés, ¿no? Entonces, respetar, ¿no? Y entonces ante la duda de no equivocar, oye, pregunto, ¿no? Con la apertura. Piensa que a veces una de las cosas que os puede venir muy bien es simplemente mandas un mensaje. ¿Qué tal te ha ido el día hoy? No cómo estás, porque ¿cómo estás? Mal. No, me digo, ¿qué tal estás? Y es que me pregunta cómo ya está, estoy fatal. O sea, no me preguntes, tú quieres oír que la otra persona te diga bien y tú, porque queremos que la otra persona esté bien, sí, pero no es el caso. Entonces, es mejor preguntar, ¿no? Oye, ¿cómo te ha ido el día? ¿Qué has hecho hoy? Es decir, estoy pensando en ti, estoy contigo, ¿no? Eso nos va a ayudar más y nos quita un poco la responsabilidad también, Anabel, de qué hago con una persona que está triste, ¿no? Respeta un poco el tiempo, ¿no? Ahí. Ujú. Muy bien, De gracias. hecho, de hecho, Anabel, aquí hay un tema que nos has oído, nos habéis oído esta tarde a Marta y a mí utilizar mucho, que es la palabra transitar o trascender, que es la que a mí me gusta, pero que en el fondo vamos buscando lo mismo. No decimos la palabra superar, no decimos la palabra pasapágina, no decimos la palabra olvidar. ¿Estamos tontos o qué? O sea, no decimos todo eso. Decimos transitar, que es llevártelo. Estás triste, te llevas la tristeza, pero transitándolo, no buscando ese lugar que ella estaba definiendo. Hay una aclaración que tengo que hacer por un número de teléfono, no sé qué persona es, me hace una pregunta concreta diciéndome si yo pienso que en esta Dana ha faltado autorresponsabilidad, ¿en qué sentido? No sé cómo lo he dicho, pido disculpas, pero no es lo que he querido decir, lo que está en esta pregunta, y no es lo que he tenido intención de decir, ¿eh? Lo que he dicho o he querido decir, y pido disculpas si es que se ha entendido así, es lo siguiente, es que no quiero entrar en las responsabilidades que a otros les corresponden en una situación como la Dana que hemos vivido, ¿no? Y he nombrado las responsabilidades políticas, sociales, de otro tipo, ¿no? Pero que sin embargo lo que se ha visto de verdad es la autorresponsabilidad, es todo lo contrario lo que he querido decir. O sea, si hay algo que ha triunfado entre los 6 pilares fundamentales en la Dana que hemos vivido, y eso se ve en cualquiera de los vídeos que tenemos, es la autorresponsabilidad, ¿no? Que la autorresponsabilidad no quiere decir que no sea una responsabilidad compartida con los demás, es que es desde uno mismo, desde uno comparte esa responsabilidad para ser valiente, para perseverar, para dar y para pedir, para capacidad de decidir cosas, todo esto que es la autorresponsabilidad, que es lo que yo expliqué antes, esto se ha visto en la Dana. Lo que no se ha visto es otro tipo de responsabilidades en las que son las que no he querido entrar, ¿de acuerdo? Porque no tocaba esta tarde, pero no quería que se entendiera esto mal. Tenemos a Te has Casia, dado la ¿eh? mano, eso es, sí. A Estamos Casia que ha sincronizados. levantado la mano. Hola Fernando, hola Marta, Va. gracias por dejarnos escuchar. A mí al menos me gustó mucho reflexionar sobre lo que habéis dicho. Em, y yo tengo una pregunta, será desde mi ignorancia, pero me sonó la duda sobre lo que es el duelo, porque asociamos, o yo siempre he asociado que el duelo es una cosa que nace desde la pérdida casi física, ¿no? De algo, de una persona ¿no? Si es un negocio en este caso, una situación traumática. Y puede ser que el duelo nace desde la falta. Yo, pues por la ONG que tengo y por las personas con las que convivo ahí en África, convivo con personas que siento que, sobre todo mujeres, que nacen, no sé si nacen, pero ya les conozco con un duelo, con una tristeza que conllevan por el dolor de vivir una vida dura, ¿no? Ujú, Y es como un duelo que nunca pasa. Entonces ahí pensé, ¿será posible vivir? También entra en eso que es un duelo, una forma de duelo, simplemente una vida que es muy dura. O, ujú. A mí, por darte una visión mía, Casia, de lo que dices, yo creo que el duelo significa más bien una pérdida y una falta, le podemos llamar duelo, le podemos llamar como queramos llamarle, pero una falta lo que te hace es que vivas muchos duelos repetidos en el tiempo por lo que no tienes o por lo que es la ausencia de lo que no tienes, ¿no? Y mucha gente lo vive como pérdida y otra gente no. Fíjate, en el estudio que yo he contado de mi Werner, que es este que contaba al principio, que no sé si has escuchado, con los 700 niños desprotegidos,
Sí, Ellos estaban en una situación absolutamente desprotegida. Pero ¿por qué unos salieron de ahí y otros no? No tanto en términos económicos, sino en términos de superar la realidad en la que habían nacido, en la que estaban, ¿no? Tú, que además he tenido la suerte de compartir alguna que otra situación contigo relacionada con esto, en alguna conferencia que compartimos juntos, etcétera, tú sabes que allí hay algunas personas que seguro que lo están viviendo de una forma y otros de otra, aunque hay algo social, totalmente. que Mm. aunque hay algo social que cala a todos, eso es verdad, hay algo social que cala a todos, ¿no? Que sería como el evento externo del que no podemos salir o que nos va a costar muchísimo salir. Pero luego la vivencia allí es diferente entre unas personas y otras. Entonces, ¿qué creo que debe de pasar en esos momentos? Que no sé si llamarle duelo o no, entiendo por qué lo dices, pero no sé si se llama duelo o no, o falta, me da igual, ¿no? Lo que tenemos que hacer, yo creo, es que aquí aparecen otros términos que van más allá también un poco de lo que ha podido pasar en Valencia o de lo que estamos hablando. Y son términos que a mí el que más me apetece utilizar es el de solidaridad o el de descubrimiento, exploración, encontrarse con otro tipo de culturas, de entender la vida, entender también la protección. O sea, me aparecen en mi cabeza otros verbos, otras formas de entenderme con esas situaciones sociales, ¿no? Pues obviamente yo creo que personas como tú y con tu fundación y otras fundaciones, pues trabajar allí solidariamente, proteger, intentar cuidar, llevar nuevas experiencias, cuestionarse ciertas culturas con respeto, etcétera, etcétera. Yo creo que todo eso es lo que falta, ¿no? Y todo eso es lo que falta muchas veces, y aquí casi es una, no sé cómo decirte, una introversión mía, es algo que me voy a meter donde no debería, pero no lo hago por ti ni contigo, sino lo hago de forma general a la pregunta que dices. A lo mejor el duelo lo tenemos los que vamos a África, vivimos ciertas circunstancias y nos venimos de allí, y el duelo, quien lo tenemos somos más nosotros que la falta que están viviendo allí. Muchas veces es también un duelo de ver la pérdida en otras partes y en otra gente. Y eso sí que tiene un sentido de duelo que se trata más o menos con los pilares que hemos trabajado aquí. Fíjate que a mí me llegaba, según me estabas comentando, Casia, que podríamos hablar de duelo en esos casos cuando esas personas han podido identificar esa pérdida de algo, pero lo han tenido que identificar, ¿no? Igual han crecido y entonces han visto que quizás la posibilidad de tener una vida mejor no va a llegar. Eso sí que podría ser un duelo, porque es la pérdida de ese futuro que yo creía, pero tengo que visualizarlo, tengo que verlo, tengo que aterrizarlo, tengo que tener la posibilidad, el conocimiento de que eso existe, ¿no? A veces, si no lo conozco, pues es la vida que me ha tocado y a lo mejor me gustará o no me gustará y entonces estoy desde la ignorancia, ¿no? De aquel futuro, esa oportunidad distinta, ¿no? Pero realmente cuando hablamos de duelo, que allí habrá, ¿no? Habrán diferentes casos, pero cuando hablamos de duelo hablamos de una pérdida. O sea, tenía algo que ya no voy a tener, ¿sí? Es la, pierdo, ¿sí? Pierdo. Y por eso es lo que me causa el dolor y sufrimiento y además lo pierdo de una manera totalmente involuntaria, donde no hay marcha atrás y es irrecuperable. Eso es importante también, ¿eh? Hablamos de duelo cuando esa pérdida es irrecuperable. Cuando a veces estoy pasando por algo que luego de una determinada manera puedo volver a recuperarlo, es diferente, ¿no? Pero cuando mi vida no va a ser la misma, porque aquello que tenía desaparecido es lo que hablábamos de... Claro. Bueno, Lo que pasa, Marta, realmente es que lo que yo quería decirle a Casa es que la gente que vamos de fuera allí, si Claro, vamos de fuera, totalmente, totalmente, nosotros sí que vivimos un duelo, total, porque claro. nosotros lo vemos desde el esa es la conocimiento. primera vez se vive el duelo, Es que a lo luego mejor ellos ya ni lo vives el conocen. trabajo. Claro, es que a lo mejor ellos ni lo conocen, lo sentimos más nosotros pensando en lo que podría ser y lo que no Claro, es, ¿no? Y entonces le voy infiriendo, esto es algo que hacemos muchos claro, los humanos, claro, inferimos, ¿no? Le doy un significado a aquello que hace, a aquello que sufre, porque yo tengo toda la información, ¿no? Y es claro, yo claro. me vuelvo y veo una realidad que no existe, ¿no? Claro, y la solución es como dice ella misma, Casia, ¿no? Que ya no es la segunda vez o la tercera cuando montas una fundación, cuando empiezas con la solidaridad, con la capacidad de hacer cosas allí, el duelo es cuando empieza a bajar. ¿Por qué? Porque ya empiezas a aceptar lo que hay allí y empiezas a poner soluciones, ¿no? Entonces, Claro. es una buena experiencia además para luego tratar también el duelo en la línea de duelo que ha contado Marta. Gracias, Casia. Gracias a vosotros por aclararme. Venga, más preguntas o más comentarios que tengáis. ¿Alguno más? En el chat ya no veo ninguno más. No sé si alguien quiere abrir su micrófono, compartir alguna idea. No hace falta que sea una pregunta. Alguien que quiera aportar algo o alguna experiencia. Nada más. Pues si no hay nada más, hemos cumplido con la hora y cuarto, hora y 10 que os habíamos prometido. Y tampoco queremos ocuparos mucho más vuestro tiempo. Muchísimas gracias a todos por venir, por estar aquí, por acompañarnos. Y ahí seguimos. Eso es lo importante, seguir haciendo cosas, estar aquí. Estar aquí es estar presentes en todo lo que está pasando. Y en este caso en concreto con Valencia,
vamos a ayudarles. Nosotros desde Think and Action, el equipo, vamos a seguir ayudándoles. Tenemos muchos proyectos, lo vamos a ir contando, porque vamos a hacer algunos proyectos en vivo pronto también allí, en Valencia. Y ya os iremos diciendo, pero queremos estar próximos a todo lo que ha sucedido y poniendo lo que sabemos nosotros hacer, que es pues esto, ayudar a la gente y hacer que la gente esté mejor, porque todos tenemos derecho a tener una vida mejor, más allá de lo que nos haya pasado, porque eso es lo que no podemos tener bajo control. Así que, Marta, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros en tu familia, ya lo Gracias sabes, siempre a vosotros, siempre, en casa. efectivamente. Estoy en casa. Un abrazo a todos, grande. Y muchas gracias a todos. Chao. Gracias. Buena Gracias, tarde, chao. que os vaya muy Gracias, bien a Marta. todos. Gracias, Fernando. Gracias.